tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en él. Ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén, nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti, al oír la voz de tu clamor, te responderá. Oh sí, amado Señor, hoy queremos darte muchas gracias, bendito Dios, porque podemos acercarnos delante de ti, Señor, llenos de esa preciosa gracia, Señor, esa gracia que tú prometiste para tu pueblo, Señor. Y hoy te exaltamos, te bendecimos, te damos a ti toda la gloria, toda la honra. Declaramos, amado Dios, que son nuevas tus misericordias. Te pedimos que te muevas con poder en el nombre de Jesús. Amén.
paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros, el descanso en tus palacios. La paz sea contigo, Jerusalén, la paz sea contigo. La paz sea contigo, Jerusalén, la paz sea contigo. La paz sea contigo, Jerusalén, la paz sea contigo. La paz sea contigo, Jerusalén, la paz sea contigo. Porque ciertamente allí será Jehová para con nosotros fuerte, lugar de ríos, de arroyos muy anchos, por el cual no andará galera de remos, ni por él pasará gran nave. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Oh sí, Señor, seguimos delante de ti dándote gracias, bendito Dios, por cada promesa que tú tienes para con nosotros, Señor. Gracias, bendito Dios, porque eres tú el que nos lleva a ese lugar de ríos, a ese lugar de arroyos. Por eso hoy te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Señor. Te pedimos, bendito Dios, bendito Rey, que sigas manifestándote con gran poder en medio de tu pueblo, que tus misericordias se extiendan en el nombre de Jesús.
mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Oh sí, Señor, queremos darte gracias por este momento especial, este momento donde tú nos abres las escrituras y nos das esa revelación de tu Santo Espíritu, Señor. Hoy oramos para que quede esa buena semilla sembrada en nosotros. Asimismo, oramos por la vida de nuestro pastor. Te pedimos que lo unjas con ese aceite, que seas tú llenándolo de tu presencia, Señor, y que él hoy entregue tu mensaje en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Miremos, por favor, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 15, en el verso 11. Dice: pues nunca faltarán pobres en medio de la tierra. Por eso yo te mando, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Te damos gracias, Señor Jesucristo. En esta mañana estamos ante tu presencia, estamos glorificando y bendiciendo tu nombre. Te damos gracias por el privilegio que nos das de recibir tu palabra en el nombre de Jesús. Dice entonces Deuteronomio capítulo 15 verso 11 en la Nueva Versión Internacional: gente pobre en esta tierra siempre la habrá, por eso te ordeno que seas generoso con tus hermanos hebreos y con los pobres y necesitados de tu tierra. Bueno, las Santas Escrituras, como lo hemos visto en otras ocasiones, nos proveen la ciencia de Dios, la sabiduría de Dios, y ante todo es necesario que nosotros tengamos muy claro que la palabra de Dios contiene la verdad, y podríamos decir la verdad absoluta. Así parezca una exageración, así parezca en un momento dado incomprensible lo que estoy afirmando, pero cuando nosotros nos acercamos a las Escrituras con la actitud correcta, o sea, con la actitud de fe primeramente, con el deseo de ser enseñados por el Espíritu Santo de Dios, con el anhelo de escudriñar las Escrituras, pues vamos llegando a esa conclusión, que efectivamente la verdad absoluta la contiene la santa y poderosa palabra de Dios. ¿De acuerdo? Y pues aquí se está refiriendo a una situación que para el ser humano ha sido de bastante conflicto durante todas las épocas, desde que la raza humana está sobre la tierra. Me refiero a la presencia en la sociedad de personas, como se las llama, pues menos favorecidas, con dificultades económicas, menesterosos, y encontramos que la palabra de Dios nos dice que esto es una situación normal en la sociedad humana. Siempre en la sociedad humana habrán personas con dificultades económicas, personas menesterosas. ¿Listo? Y uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué Dios permite eso? ¿Por qué Dios, sabiendo eso, no hace nada para evitarlo? Y cuando nosotros nos acercamos a las Santas Escrituras, encontramos que no ha sido el propósito de Dios, el propósito primordial de Dios con la raza humana, no era que en medio de la sociedad hubiera personas con dificultades económicas que incluso han sido muy graves en todos los tiempos, tan graves pues que se pierden todos los bienes materiales, y aún por falta de recursos la persona puede perder hasta la vida. Pero la palabra de Dios
nos dice en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, en el verso 11, dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón del hombre, sin que éste alcance a comprender la obra hecha por Dios desde el principio hasta el fin. Como vemos en este pasaje, todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho hermoso. Toda la creación de Dios, tanto la que nosotros podemos apreciar aquí en el planeta Tierra, en el firmamento, la creación que está debajo de la tierra, la creación que está en el infinito, todo eso es hermoso, es creado por Dios, es sustentado por Dios y está bajo la voluntad de Dios. Aparte, dice este pasaje que Dios en el corazón del hombre puso eternidad, o sea, la posibilidad de vivir eternamente y para siempre. Pero en la segunda parte del verso dice: sin que éste alcance a comprender la obra hecha por Dios desde el principio hasta el fin. Eso es algo que nosotros encontramos en la generalidad de los seres humanos, y es el poco entendimiento con respecto a la obra de Dios. Aún en medio del pueblo de Dios hay personas que no se han acercado al Señor porque no han querido, no se han dispuesto y tienen poco conocimiento con respecto a Dios y con respecto a su obra, ¿de acuerdo? Y entonces en muchas ocasiones, ante las situaciones de la vida, se hacen juicios incorrectos con respecto a Dios. Por ejemplo, que si Dios fuera bueno, no habría gente pobre o menesterosa en la tierra. Eso es un juicio que uno lo escucha con mucha frecuencia, tanto en creyentes como en incrédulos. Pero recordemos que en la creación, en el libro de Génesis, el Señor puso a la raza humana, al ser humano, lo puso en una posición privilegiada para que gobierne, para que sojuzgue al resto de criaturas, para que hagan producir la tierra. Literalmente dice: para que labres la tierra y la hagas producir. ¿Listo? Y si nosotros entendemos que el hombre falló, que el hombre pecó, pues también recordemos que cuando Noé y su familia bajaron del arca, Dios también les volvió a decir lo mismo. Les entregó la tierra para que la llenen, para que la sojuzguen, para que se multipliquen, para que hagan fructificar la tierra. ¿Listo? O sea, que en el corazón de Dios podemos entender, siempre ha estado el deseo de que el ser humano sea bendecido. Por eso le ha entregado la tierra, en la cual hay muchísima, está toda la riqueza prácticamente en la tierra, en los ríos, en los mares, está toda la riqueza que el ser humano necesita para vivir en una abundancia extraordinaria. Entonces uno se pregunta, pero bueno, ¿qué es lo que pasa si el mismo Dios dice que en medio de la raza humana siempre habrán pobres o personas menesterosas? Pues lo primero que debemos tener en cuenta son las causas por las cuales una persona o una familia llega a la pobreza o no puede salir de la pobreza. Entre las primeras causas está la mala administración. Cuando hablamos de mala administración, entendamos este término de una forma global. La mala administración, por ejemplo, lo más grande de la vida, ¿de acuerdo? Hay personas que no administran bien su vida. Y cuando digo no administran bien su vida,
no administran bien las etapas de su vida, la niñez, la juventud, la edad madura. No administran bien el tiempo, no administran las oportunidades en el sentido de no perderlas, no administran bien el dinero, cosa muy frecuente. ¿Sí? Personas que parece que no saben ni sumar ni restar, parece que les picara la mano, que les fastidiara tener en el bolsillo, en el bolso o en la billetera el salario, la quincena, la ganancia. Más se demoran en recibirla que en gastarla. Incluso no la han devengado y ya se han gastado los recursos. Eso es muy frecuente y esa situación de la mala administración conduce a la pobreza. En el Evangelio según San Lucas capítulo 15 verso 13 dice: poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó la herencia. Este pasaje corresponde a la parábola del hijo pródigo. Y miramos cómo este joven, cómo este muchacho reunió todos los recursos que tenía. Se fue a una tierra lejana y allá vivió perdidamente. Allá se descontroló, se desenfrenó, no midió y derrochó todo el dinero que tenía. Al parecer era bastante. Su padre le había dado el producto de la venta de algunas propiedades, muy seguramente le entregó todo en efectivo y este muchacho acabó con todo al punto que terminó deseando comer y comiendo lo que comían los cerdos. ¿Sí? ¿Y por qué esto? Por la mala administración, entre otras. Otra causa, otra causal de la pobreza o de que existan personas menesterosas en la tierra, hay que decirlo, es la pereza. Miremos lo que dice, por favor, en el libro de Proverbios, en el capítulo 6, en los versos 6 al 11. Dice: anda, perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace, adquiere sabiduría. No tiene quien la mande, ni quien la vigile, ni gobierne. Con todo, en el verano almacena provisiones y durante la cosecha recoge alimentos. Perezoso, ¿cuánto tiempo más seguirás acostado? ¿Cuándo despertarás de tu sueño? Un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso, cruzado de brazos. Y te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. Mire que en el libro de Proverbios, el Señor, utilizando el ejemplo de las hormigas, le habla a las personas perezosas. ¿Y qué destaca el Señor con respecto a las hormigas? Que uno dice, bueno, las hormigas no es que sean en el reino animal los animales más destacados, está muy bien. Son pequeñitos, tan pequeñitos que en ocasiones nosotros ni las vemos y tal vez accidentalmente se las puede pisar. Son muy pequeñitas, no tienen el cerebro ni las capacidades que nosotros tenemos. Obviamente, yo me imagino, si se puede hablar de cerebro, no sé, tal vez un sistema nervioso muy rudimentario, pero mire lo que dice, que no tienen quien las mande, no tiene quien las vigile y no tienen quien las gobierne. Sin embargo, en el tiempo de la cosecha, ellas van, toman la cosecha y la guardan, la atesoran para los tiempos difíciles. Ellas
mismas edifican sus casas. Yo creo que todos hemos visto cómo las hormiguitas en desfile van transitando con una carga muy superior a ellas y lo hacen con diligencia y lo hacen de una forma pertinaz, o sea, no terminan de trabajar, no se dan descanso hasta que han culminado su obra. Y entonces el Espíritu Santo, hablando a través del rey Salomón, le dice al hombre perezoso que considere a las hormiguitas, que son muy inferiores en capacidad, en inteligencia, en dotación, en todo. Sin embargo, son capaces de grandes logros, de logros que personas, que hombres no pueden hacer, no pueden conseguir. ¿Listo? Y entonces el Señor, digámoslo así, utilizando el caso, el ejemplo de las hormigas, está reprochándole al perezoso, porque el perezoso siempre tiene disculpas, y aquí el Señor dice, no tiene quien las mande. En ocasiones al perezoso tiene quien lo mande, pero no lo reconoce, o lo que hace el perezoso es criticarlo. No tiene quien las vigile, y el perezoso, sin embargo, cuando tiene un supervisor o alguien que lo vigile en su trabajo, se da las mañas para irse a descansar, para evitar la vigilancia de un supervisor. No tiene quien las gobierne. Sin embargo, ellas hacen su trabajo. El perezoso generalmente es puesto bajo autoridad. El perezoso nunca va a ser autoridad. El perezoso va a estar bajo autoridad y generalmente va a fracasar en esa relación. ¿Por qué? Porque la autoridad no se aguanta a una persona perezosa. La pereza es una causal muy frecuente, muy frecuente de la pobreza en las personas, en las familias y aún en los pueblos. Y la palabra de Dios nos dice que la diligencia es un gran tesoro que puede tener un hombre. Un hombre diligente, un hombre que no le da pereza, un hombre que le gusta madrugar, que le gusta hacer las cosas bien hechas, que le gusta quedar bien en sus compromisos, no llegar tarde, por favor. Qué lamentable, qué cosa. En ocasiones para los trabajos se los cita a 1 hora y aparecen 20, 30, 40 minutos, 1 hora después. Ahí no va a haber prosperidad. ¿Listo? Porque ahí no hay diligencia. La mano diligente será prosperada, dice. Otra causal muy frecuente de la pobreza, que conduce a las pobrezas, a las personas y a los pueblos, es la injusticia. La injusticia en el individuo, en la familia, en los pueblos. Aquí hay que empezar la pirámide de lo más pequeño a lo más grande. La injusticia que cada ser humano pueda cometer aquí en la tierra. Eso hay que tenerlo claro. La injusticia conduce a la pobreza. Mire lo que dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 13, verso 23, en la Nueva Traducción Viviente. Dice, la granja del pobre puede que produzca mucho alimento, pero la injusticia arrasa con todo. Mire, uno se pone a analizar, mirando la sociedad humana, mirándola desde el punto de vista socioeconómico, y se da cuenta que en general hay muy pocas personas que en sus generaciones hayan sido desprovistas totalmente. Uno encuentra, por ejemplo, que una persona, una familia, ha tenido un terreno,
Si tiene un terreno, ha tenido la posibilidad de hacerlo producir. Sin embargo, ha tenido pereza, ha cometido injusticias, ¿de acuerdo? Ha traspasado los linderos, ha engañado al prójimo. Y recordemos y tengamos en cuenta, dice, la injusticia arrasa con todo. Por eso es que la palabra de Dios está llena de principios espirituales justos para que nosotros los pongamos en práctica. Y por medio de la práctica de esos principios espirituales, pues el Señor remunere nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, y así alguien tenga un terreno pequeñito, que no sea una gran hacienda, así tenga unos 40, 50 metros cuadrados, si los trabaja, si los cultiva, si anda en rectitud, en integridad, si es diligente, si es paciente, con ese poquito va a salir adelante. Miremos por favor lo que dice en Proverbios 14, verso 11, en la Nueva Traducción Viviente. Dice, la casa de los perversos será destruida, pero la humilde morada de los justos prosperará. Cuando un hombre justo, y me refiero, o se refiere más bien la Escritura cuando dice justo, a un hombre temeroso de Dios, que reconoce a Dios, que depende de Dios, que busca agradar a Dios, así tenga algo pequeñito, lo va a hacer crecer. ¿Listo? Si lo administra en el temor de Dios, eso pequeñito lo va a hacer crecer, porque recordemos un principio que dice la palabra de Dios: en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y entonces le decía, uno que ve que en general en la sociedad todas las personas, así sean ellos mismos o sus familias, han tenido una tierra, un terreno, así sea pequeño, han tenido una o más oportunidades. Como Dios es justo, eso hay que tenerlo muy en cuenta, como Dios es justo, a todas las personas les da oportunidades. Que la echen a perder, que la dañen por causa de sus injusticias, eso es muy diferente. ¿Listo? Por eso dice, la casa del perverso será destruida, pero la humilde morada de los justos prosperará. Lo que hay que hacer es ponerse en el propósito de agradar al Señor en nuestras actitudes, en nuestros comportamientos, en nuestras decisiones, en la administración de nuestras vidas. Otra causa de la que conduce al empobrecimiento o que mantiene en la pobreza a las personas es la obstinación y la terquedad. Eso es muy, muy frecuente. Personas obstinadas o tercas. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, en el capítulo 5, versos 12 y 13. Dice, y digas, ¿cómo pude aborrecer el consejo? ¿Cómo pudo mi corazón menospreciar la reprensión? No escuché la voz de los que me instruían, ni a los que me enseñaban incliné mi oído. Mire que generalmente uno encuentra en las personas que Dios en su misericordia les ha provisto personas que los aconsejen, personas que incluso los reprendan, personas que los instruyan, personas que les enseñen. Siempre, siempre, es que entendamos, hermanos, Dios es justo, ¿de acuerdo? Y a cada ser humano Dios permite, así sea en las peores situaciones. Por eso ha habido gente, aquí en Colombia, no recuerdo el nombre, un presidente cuya señora madre era muy
de muy escasos recursos, creo que se dedicaba a lavar ropa, se me escapa el nombre, y llegó a ser presidente, ¿se ve? Porque muy seguramente tuvo esto, alguien que lo aconseje, alguien que lo reprenda, alguien que lo instruya o alguien que le enseñe. Pero cuando eso se tiene, cuando se tiene esos 4 puntos, o cuando se tiene 2 o 3, si la persona es juiciosa y presta oído y aplica su corazón a lo que lo están enseñando, instruyendo, reprendiendo, aconsejando, la persona sale de la pobreza y sale él y sale su familia. Pero aquí mire, aquí el verso es de alguien que está arrepentido, pero ya no puede hacer nada. Y dice, y digas, ¿cómo pude aborrecer el consejo? Cosa grave. ¿Cómo pudo mi corazón menospreciar? Póngale cuidado. Aborrecer el consejo. Por eso es que tantas personas no piden consejo. Porque aborrecen, porque saben que lo que están haciendo o lo que van a hacer está mal. Eso a nosotros en la iglesia nos ha sucedido mucho y desde siempre. ¿Cómo pudo mi corazón menospreciar la reprensión? También lo hemos visto cómo uno se da cuenta que los discípulos dicen, no, es que el pastor no sabe. No, el pastor no sabe, pero el Espíritu Santo sí sabe. Y el Espíritu Santo sí sabe dirigir. No escucha la voz de los que me instruían. ¿Cuántas personas cuando se está dando la instrucción a través de la poderosa palabra de Dios en un culto están completamente distraídos? Están chateando, están en las redes sociales, están jugando, están conversando. Ni a los que me enseñaban incliné oído. Mire, cuando uno es enseñado debe prestar oído. Yo recuerdo que cuando llevaba tal vez unos 2 años, creo que esto alguna vez lo he comentado, 2 años de creyente, vine aquí a Pasto de vacaciones y un amigo, un conocido, a quien yo le había prestado otros servicios, me invitó y me pidió el favor que le colabore en un evento que hizo con una orquesta. Eso era en Carnavales, en el Club del Comercio. Y llegamos a un acuerdo y yo le tenía que manejar el bar y toda la parte financiera. Total, le comenté a nuestro apóstol. Él estaba empezando, ya predicaba, yo asistía donde él predicaba y le comenté. Y él me dijo, no deberías meterte, no deberías participar. Yo le dije, no, ya le dije que sí y me están esperando. Eso fue, creo, después de una reunión de ayuno que eran los martes. Y le comenté eso y me fui. Él me había dicho que no me recomendaba meterme. Total, hubo una pérdida de dinero en esa época grande, y eran como las 5 de la mañana ya cuadrando caja, haciendo los saqueos, todo eso, y a mí me faltó un dinero. En esa época creo que eran 200,000 pesos, pero era bastante dinero. Total, ahí se hizo los ajustes, me descontaron un poco, no me descontaron todo, pero yo lloré como un bebé a quien lo separan de su madre. No lloré por el dinero, sino por haber desatendido el consejo de una persona que estaba funcionando como un instructor, como un consejero, como alguien que me daba la palabra. Recuerdo tanto que lo llevé a un primo a que me ayude. Y el primo al otro día me decía, hola, ¿tú estabas llorando? ¿En serio o te estabas haciendo? ¿Por qué? Porque me miró llorar así, ríos de lágrimas. Pero no era por el dinero,
Era por haber desobedecido. Qué enseñanza que tuve tan tremenda. Por eso yo más bien prefiero prestar atención, no aborrecer, no menospreciar el consejo, escuchar a los que me instruyen, inclinar mi oído, porque sé que puede acarrear lágrimas. Y mire, ahí hubo una pérdida económica. Gracias a Dios, el que me contrató, que era amigo por consideración, no me cobró todo. ¿Listo? Dice, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, pero el que acepta la corrección recibirá honra. La palabra de Dios es clara. No podemos decir, es que yo no entiendo, es que la palabra de Dios se enreda. No, aquí es clarito, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, pero el que acepta la corrección recibirá honra. Proverbios capítulo 13, verso 18. Otra causa muy frecuente del empobrecimiento, los vicios, incluyendo el juego. Dice la palabra de Dios, no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien, permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Efesios capítulo 5, verso 18, la traducción en lenguaje actual. Dice, no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. En la versión Reina Valera dicen, lo cual hay disolución. ¿Qué es perder el control de los actos? Es desenfrenarse. Desenfrenarse es desmandarse, entregarse desordenadamente a los vicios y a las maldades. Una persona que se embriaga o que cae en otros tipos de vicios y de adicciones, incluyendo el juego, las apuestas, bueno, eso es juego, la pornografía, ojo con eso, muy frecuente, que ahora con los celulares y con la tecnología eso está a la orden del día. Mucho cuidado con eso, ¿sí? Que eso es un vicio, y eso, dice la palabra de Dios, diluye la vida, hace que la persona se le vayan los momentos importantes de la vida, las oportunidades que lo distraigan. Muy frecuente, por favor, uno en la vida tiene que estar, en las diferentes etapas de la vida, uno tiene que estar concentrado. Cuando es el momento de estudiar hay que estar concentrado. Cuando es el momento de la capacitación tengo que estar concentrado en capacitar. Cuando es el momento de trabajar, concentrado en mi trabajo. Cuando es el momento de formar un hogar, concentrado formando un hogar. Los vicios diluyen eso. Hay gente que no se dio cuenta en qué momento los hijos o las hijas se le hicieron hombres y se le hicieron mujeres, porque se la pasaron borrachos o de guayabo. ¿Cómo no va a conducir a la pobreza? Pobres muchachos que se levantaron así viendo a su padre en esa condición. La insensatez, otra causa de pobreza. Dice, la insensatez, entendámoslo lo mismo que la necedad, que es, la insensatez es la falta de sentido o de razón. ¿Listo? Hacer cosas sin sentido. En muchas ocasiones uno ve unos negocios en las personas, unos proyectos, entre comillas, que las personas se les mete algo en la cabeza y que a mí me tiene que ir bien y que me tiene que sonar la flauta y que el Señor me tiene que bendecir y ya hacen planes y total son proyectos, empresas completamente mal planeadas, con vocación del fracaso. Mire, es que todos no son empresarios, todos no somos empresarios. Eso es como el oído, no todos tienen buen oído, ¿sí? Así, por ejemplo, si a una familia, o a una familia no, si en la iglesia yo dijera con un corte, no sé,
les dijera, a todos van a tener una guitarra y todos van a empezar a estudiar guitarra. Si eso se sucediera, 100 personas empiezan hoy a estudiar guitarra, con guitarra propia, con profesor propio. De aquí a 3 años, tal vez habrá 1 o 2 que terminaron el curso. Y otros, y de ese 1 y 2, de pronto, uno que tenga el reconocimiento a nivel local. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el oído no es de todos. Eso es un talento dado por Dios junto con la habilidad. ¿Listo? Con el gusto, con la creación, con la creatividad. Así es en la riqueza. En cuanto a las empresas, no todos son empresarios y el Estado no puede asumir esa función de ser empresario para todos. Yo le digo, ¿qué puede hacer un Estado si a una persona, por decir algo, le subsidian la casa, le subsidian el agua, le subsidian el gas, le subsidian la electricidad, le subsidian el transporte, le subsidian el estudio para sus hijos? ¿Qué puede hacer el Estado si este hombre se dedica a emborracharse o a conseguir otra mujer y tener otros hijos por ahí? ¿Cómo puede controlar eso el Estado? Tendría que tener un policía el Estado para cada familia o para cada persona. Por eso es que el Señor en su sabiduría dijo, a los pobres siempre los tendrán ahí. Tratar de luchar en contra de eso con la capacidad y con los principios humanos ha resultado en lo que a través de la historia de la humanidad se ha visto. Regímenes tiránicos que han hecho correr sangre y que hacen correr sangre en procura de una igualdad para todas las personas. ¿Y qué se ve? Que aparecen las oligarquías socialistas y el resto del pueblo igual, pobre. ¿Listo? El principio bíblico es claro. El Señor a cada uno le da sus dones. Trabaje con eso. Dice, la insensatez del hombre tuerce su camino, luego se irrita su corazón contra Jehová. Proverbios capítulo 19, verso 3. Este verso sí que me ha gustado toda la vida. Lo repito, la insensatez del hombre tuerce su camino, luego se irrita su corazón contra Jehová. Proverbios capítulo 19, verso 3. Mucho cuidado, no le vaya a estar echando la culpa a Dios. Otra causal de fracaso económico, el adulterio y fornicación. Porque la palabra de Dios en la epístola a los Hebreos dice en el capítulo 13, verso 4, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hay que ponerle mucho cuidado a esto, a la fornicación. Por la fornicación aparece un fenómeno social desgarrador, muy duro, que es las madres solteras y los padres solteros. Digo desgarrador, ¿por qué? Porque hay criaturitas que no pidieron venir al mundo, que tienen que sufrir con las consecuencias. ¿Listo? Por favor, mucho cuidado. No se las tiren, perdóneme, de muy vivos y de muy vivas. Les digo porque cuando yo conocí al Señor, lo conocí siendo soltero y tuve que batallar. Y tuve que elegir creer y agradar al Señor y apartarme. Obedecí y tuve mis hijas dentro del matrimonio. ¿Listo? Causal de empobrecimiento también, por supuesto, hay que decirlo, malos gobiernos. Abominable es que los reyes cometan maldad,
porque con la justicia se afirma el trono. Hay situaciones en donde obviamente no es el 100% del origen de la pobreza del pueblo o de las personas, pero sí hay gobiernos muy malos. ¿Por qué? Porque el gobernar, eso es un don de Dios. La posibilidad de gobernar, de administrar, es un don de Dios. No todos son buenos gobernantes. David fue buen gobernante. Salomón fue buen gobernante hasta cierto punto, hizo prosperar. Jeroboam ya no fue buen gobernante. Pésimo gobernante. Roboam, recordemos la historia de Roboam. A Roboam le sucedió lo que dice aquí en Proverbios, que aborreció el consejo, no escuchó la voz de los que lo instruían y a los que le enseñaban, y menospreció la reprensión, y por eso perdió, recordemos, el dominio sobre 10 tribus. Para ir terminando, causal muy importante de pobreza, que no se reconoce ni se honra al Señor. Esto es determinante en la sociedad. Dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo había de entregar: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se les dio a los pobres? Pero dijo esto no porque se ocupara por los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. A los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Está hablando del momento en el cual una mujer ungió al Señor Jesucristo con un perfume de nardo de gran precio. Lo ungió desde su cabeza hasta sus pies. Ahí saltó Judas. Dijo: este perfume de nardo de gran precio se pudo haber vendido y ese dinero dárselo a los pobres. Clarito dice, él no tenía interés en los pobres, lo que quería era echarle mano a ese dinero. ¿De acuerdo? Recordemos lo que dijo nuestro apóstol, no recuerdo si fue el jueves en la noche, no recuerdo. Al diablo le crujen los dientes cuando ve que la iglesia, que los creyentes nos disponemos para ofrendar. La ofrenda al diablo lo exaspera, lo irrita, lo pone mal, lo descompensa y se opone. Siempre va a poner argumentos, mil argumentos para que usted o yo no ofrendemos, porque la ofrenda es una muestra de lo que Dios significa para nosotros. La ofrenda es nuestro tributo a Dios, nuestro Creador, de quien dependemos. Cuando usted o yo ofrendamos o pactamos o diezmamos, le estamos diciendo: tú eres mi Creador, tú eres mi proveedor. Esto que tengo lo tengo por ti, a ti te tributo. Y el diablo no está dispuesto a que la gente haga eso, porque sabe que ese es el camino a la prosperidad. ¿Listo? Entonces el diablo se opone. Por eso Judas, que era ladrón, yo creo que ese no diezmaba ni ofrendaba. Al contrario, sacaba de la bolsa. Él se opuso, fue el único que se opuso. ¿Cómo terminó? Se suicidó. ¿Cómo quedó la familia de Judas? ¿Enriquecida? ¿Prosperada? De la noche a la mañana sus hijos quedaron huérfanos y su esposa viuda. Quedaron en una condición menesterosa. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces, estas son algunas pautas, digámoslo así, o causales de pobreza. ¿Qué espera Dios? Lo voy a leer. ¿Qué espera Dios de nosotros los creyentes?
Proverbios 21:13, el que cierra su oído al clamor del pobre, tampoco será oído cuando clame. A Jehová presta el que da al pobre, el bien que ha hecho se le devolverá. Proverbios 19:17, Salmo 41:1, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. En cuanto dependa de nosotros, estemos dispuestos a ayudar a las personas necesitadas o menesterosas. Si son hermanos en la fe, hay que hacerlo, y si no son hermanos en la fe, también. No nos dediquemos a criticar, a maldecir, a hacerle mala cara, a fruncirnos. En cuanto dependa de nosotros, con prontitud y con generosidad, ayudemos a la persona que está necesitada, ayudemos a la persona que es menesterosa, no la avergoncemos, ayudémosla, no la retaquemos, ayudémosla, tengamos misericordia, ayudemos con generosidad. Eso es lo que la palabra de Dios recomienda. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor. En esta mañana estamos ante tu presencia. Yo te doy gracias por la vida de tus hijos y de tus hijas. Pongo esta ofrenda, este diezmo, este pacto en tus manos, Señor. Gracias porque tú ya has hecho todo para que nosotros seamos prosperados en todo y tengamos salud así como prospera nuestra alma. Yo bendigo esta siembra que tus hijos hacen en el nombre de Jesús. Te pedimos ahora, Señor, que nos ayudes, que con tu Santo Espíritu nos permitas entender esta palabra, Señor. Que con tu Santo Espíritu grabes como una impronta esta palabra, estos versos que hemos leído de las Escrituras, del libro de Proverbios, de Eclesiastés, de Hebreos, de Mateo, Señor Jesús, que queden escritas en nuestro corazón, que las pongamos por práctica, para que así seamos prosperados, para que a nuestras generaciones les vaya mejor, que queden en una mejor condición que nosotros a nuestros hijos, a nuestras hijas, producto de nuestro buen juicio, producto de nuestra sensatez, diligencia, nuestro amor por tu palabra, los dejemos mejor posicionados. Señor, ayúdanos, Espíritu Santo, porque es necesario que nosotros testifiquemos acerca de tu poder en medio de la sociedad. Espíritu Santo, tócanos. Espíritu Santo, vivifícanos. Espíritu Santo, llénanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Yo bendigo a tus hijos y a tus hijas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo para todos.